Genética y más, donde la bióloga Laura Doval te llevará a descubrir el maravilloso mundo de la genética en plantas, hongos, bacterias, virus y organismos superiores, así como la importante genética humana. Expertos en temas médicos y biológicos te guiarán para entender de manera sencilla y amena esta fascinante ciencia. Programa no solo dirigido a profesionales de la salud, es un programa informativo que va dirigido al público en general. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy, como siempre, muy contenta en este miércoles de saludarlos en su programa Genética y más. Y bueno, pues hoy no puedo dejar pasar este día, obviamente, sin hacer mención de la importancia de conmemorar el Día de la Mujer. Es importantísima esta parte. Pero pues voy a hacer mi aportación biológica al hecho de conmemorar el Día de la Mujer. A mí me gustaría conmemorar también el Día del cromosoma X, caray. Nosotras las mujeres somos bendecidas por el hecho de tener un doble cromosoma X. Un X que nos funciona constantemente y otro X que siempre está solventando lo que le pueda faltar al X que nosotros tenemos activo. Eso es importantísimo. Tenemos dos X, lo que nos da la característica de ser una hembra, de ser una persona femenina. Sin embargo, los hombres están caracterizados por tener un cromosoma X y por tener un cromosoma Y. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que ellos también sienten, presienten, saben, entienden, comprenden, analizan, descubren muchas cosas que las mujeres tenemos. Ojo, somos equipo, no somos contrincantes. Biológicamente, la vida nos dio la oportunidad de tener algo que compartimos totalmente, que compartimos ese grandioso cromosoma X. Somos las grandes condiciones que dio el universo. Somos todos los seres vivos que poseemos esos cromosomas que nos permiten pensar, hacer, actuar. De tal manera que a mí me encantaría que el día de hoy, el día que conmemoramos el Día de la Mujer, conmemoremos también a ese cromosoma X y nos identifiquemos con todos como equipo. Por un fantástico Día de la Mujer, por un día lleno de muchas ilusiones que las mujeres presentamos para lo que queremos obtener. Y dentro de eso podamos realmente terminar considerando lo que la naturaleza dio, hacer equipo. Esa es la idea. Y pues bueno, haciendo parte también de este programa, nosotros el día de hoy seguimos con la idea de recordar, de conmemorar, de ver, de manejar todo lo que fue el Día de las Enfermedades Raras. El Día de las Enfermedades Raras que se festeja el último día del mes de febrero. Y por tal motivo, seguimos trabajando, todo este mes vamos a estar trabajando continuamente con todo lo que son las enfermedades raras. Y hoy tenemos un tema excelente. Un tema que nos habla no solamente de la parte de lo que son las enfermedades raras, porque lo habíamos platicado la semana pasada, sino cómo podemos ayudar, cómo podemos sacar adelante, cómo podemos esforzarnos por todos esos niños que están considerados como raros, como extraños, como que no pertenecen, como que no están compartidos con nosotros en todo lo que hacemos. Y sin embargo, lo son. O sea, realmente nosotros tenemos que incluirlos en el día a día de nuestra vida. Escogimos este tema porque mucha gente actualmente, todavía en la actualidad, cuando hablamos de enfermedades raras, tienen dudas en lo que son enfermedades hereditarias, en lo que son enfermedades genéticas o en lo que son enfermedades congénitas. Por eso escogimos hoy
dos características, dos enfermedades, dos grupos de gente que esperamos les puedan dar claramente la diferencia entre lo que es la mayor duda que tiene la gente, que es una enfermedad genética y que es una enfermedad congénita. Voy a hablar un poco de esto. Cuando nosotros hablamos de enfermedades hereditarias, estamos hablando de aquellas enfermedades que se heredan directamente. Esto generalmente está dado, sí, a través de un gen que puede ser dominante y que entonces se está pasando de generación en generación, como es el caso de la hemofilia, como es el caso de las dislipidemias dentro de las enfermedades más comunes. Cuando hablamos de una enfermedad genética, estamos hablando exactamente de aquellas enfermedades que están causadas por una alteración en los cromosomas. Esto quiere decir que están afectados directamente los genes que están contenidos en estos cromosomas. Y un ejemplo, el más sencillo si lo queremos ver así, o vamos a decirlo, no sencillo, el más conocido, es el síndrome de Down, la afectación al cromosoma 21. Y una enfermedad congénita es aquella enfermedad que aparece desde el nacimiento, pero las causas no son exclusivamente genéticas. Las causas pueden ser infecciosas, pueden ser gestacionales, pueden ser ambientales. Esto es, pueden ser por sustancias químicas anexadas, pueden ser por radiaciones, puede ser por cualquier otro problema que haya tenido el organismo, pero nace con una enfermedad. Muchas enfermedades congénitas tienen una secuencia genética. Eso es cierto. Y muchas enfermedades congénitas pueden ser heredadas. Eso también es cierto. Hoy escogimos una enfermedad que no parecería lo tan grave como puede serlo cuando pasan los años y tú tienes una luxación congénita de cadera. Así que el tema de hoy es muy, muy importante, porque sin duda tengo el gusto, el supergusto de tener conmigo a dos especialistas para que podamos hablar, platicar y llegamos a una conclusión de inclusión para todas estas gentes, en la cual nosotros podamos hacerlos vivir una vida de lo más normal posible. Y pues como este tiempo de conmemorar las enfermedades raras, pues este programa se llena de manteles largos, de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que se dedican a trabajar con este tipo de personas tienen un punto y aparte. Nunca va a ser lo mismo tratar con gente que está al 100% de sus capacidades cognitivas, aunque tengan un problema físico, biológico, que personas que no lo están, que tenemos que estar conociendo sus antecedentes, los que les pasa, sus sentimientos, a través de otras formas del conocimiento. Poder tener en ellos esa apertura, poder lograr en estas personas esa apertura para identificar cuál es la mejor forma de rehabilitarlos e incluirlos en lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. Hoy, sin duda, tengo el honor de tener conmigo a una doctora que me gusta, sin duda, una de las mejores rehabilitólogas de México. Ella, médico cirujano con especialidad en medicina de rehabilitación, realizada en el Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene una alta especialidad en rehabilitación pediátrica, realizada en el Hospital Teletón, en el Centro Infantil Teletón. Su trabajo en infinidad de instituciones siempre ha manejado los aspectos operativos y así también ha sido profesora de la materia de neurología en la Universidad del Valle de México. La doctora ha participado en infinidad de cursos, infinidad de diplomados, congresos y trabajos de investigación, siempre pensando en la rehabilitación integral. Es un honor tener a la doctora Georgina Angélica López Herrera.
Hola, mucho gusto y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Doctora, qué honor, qué gusto tenerla aquí, siempre contemplando pues una mujer empoderada, ¿no? Digamos, empoderada en un trabajo complejo, un trabajo difícil de realizar realmente, ¿no? Por el tipo de personas con las que nosotros estamos trabajando, que al final de cuentas vamos a marcar este punto. Cuando nosotros hablamos de síndrome de Down, estamos hablando de un trastorno genético, yo se los decía, es un trastorno genético relacionado con el cromosoma 21. ¿Por qué se da? Este trastorno se da en el momento de la división celular. Cuando nosotros estamos aplicando mecanismos de mitosis y meiosis, hay una mala disyunción de este mecanismo de división y entonces la célula jala un cromosoma 21 más. Un cromosoma 21 que empieza a vivir dentro de todas las células del organismo y a reproducirse totalmente, dándole a este organismo unas características fenotípicas especiales. Nosotros tenemos diferentes mecanismos para transmitir el cromosoma 21, pero las características fenotípicas también nos marcan características diferentes del síndrome. Podemos tener el síndrome de forma leve, moderada o grave. Doctora Gina, preguntándole, ¿cómo diferenciamos a estos pacientes que tienen una característica leve, moderada o grave? Bueno, respecto al síndrome de Down, sí es muy característico, como ya lo comentaste, los rasgos físicos, por así llamarlo. Es difícil a simple vista decir cuál es leve, moderado y severo en un inicio. Sin embargo, a la hora que exploramos al niño, a la hora que hacemos preguntas, nos vamos dando cuenta cómo va este asunto. Casi siempre nos llegan pequeñitos, sobre todo a los centros de rehabilitación, llámese DIF, llámese Teletón. Afortunadamente hoy en día están llegando pequeños. Entonces, la rehabilitación temprana puede hacer un cambio. No es que cambiemos de leve a moderado o de moderado a severo. Simplemente tratamos de fomentar que esas capacidades que trae el niño, vamos a decir que si es moderado, sea capaz ese pequeño de salir adelante con lo que va a tener. No sé si me explique. La familia tiene mucho que ver en el desarrollo de la rehabilitación. Si intervenimos temprano con ayuda del equipo interdisciplinario, ese niño va a salir adelante y sus limitaciones van a quedar leves. ¿En qué sentido? En que va a tener las oportunidades porque le vamos a dar las herramientas para salir adelante. En cambio, puede ser que un niño nos llegue a los 7, 8 años sin ni siquiera sostenerse, pero nunca recibió rehabilitación. Entonces, pues ahí vamos a decir, oye, es que ya me lo trajiste muchos años después. La familia lo ha tenido ahí encerrado. ¿Cuál estimulación? Y entonces el niño, que pudo haber sido una cuestión leve, pues se va a ir hasta moderado o severo. Doctora, dentro de las preguntas que me hacen, me dicen exactamente esta parte de que muchos pacientes de síndrome de Down tienen un problema grave con la motricidad. Y entonces me preguntan, ¿cómo podemos mejorar de forma temprana esa motricidad? Muy bien. Estos niños se van a comportar con un desfase de lo que llamamos las tablas, por decir, normales o lo más común de un niño que no tiene este síndrome. ¿Sí? Con él tenemos que estar atentos a su desarrollo como es. ¿Sí? Obviamente habrá cosas que nos vaya a hacer más lento o que en lugar de decir, ay, pues ya levantó su cabecita al mes, bueno, a lo mejor este niño lo va a hacer a los 3, 4 meses, pero con la intervención temprana. ¿Sí? Es muy importante que una vez que nace, que se detecta, por favor, al otro día enviarlo a rehabilitación, ¿sí? Okay. Al otro día. Obviamente, hay síndromes de Down que tienen otras cosas, que es ahí tal vez la diferencia, ¿no? Que si tienen una cardiopatía, tenemos que esperar que el cardiólogo intervenga porque es una prioridad. Esto sí puede ser de vida o muerte. Ajá.
Habrá problemas, no sé, con tiroides. Bueno, que lo resuelve el endocrinólogo y después nosotros también a la par. O sea, hay condiciones que puede tener un niño de Down, aparte de las que ya trae por su problema, que nos pueden limitar a la rehabilitación. Sin embargo, ya el equipo interdisciplinario puede empezar a actuar desde que nos llega a nosotros a los centros de rehabilitación. Así es. Obviamente, también quiero hacer la aclaración que sí hay niños efectivamente, que aunque tengan una intervención temprana, sí vamos a ver esas características que va a ser un niño de más cuidados, como decías, ¿no? A lo mejor moderado, severo, que va a ser un niño que no logre, digamos, la marcha. Pero podemos ver con qué queda ese niño para sacar adelante lo que él traiga, ¿sí? Estimulando, llevándolo a rehabilitación, llevándolo a centros escolares adecuados. Esa es una parte muy importante, doctora. O sea, nosotros hablamos de que estos niños empiezan a tener deficiencias en la motricidad. Y cuando hablamos de que lo vamos a llevar a rehabilitación, estamos pensando que ahí hay un sistema integral en el cual le van a estar dando los movimientos adecuados, las terapias adecuadas. Pero a veces nosotros cuando regresamos a casa, volvemos a tenerlo en la parte de que es diferente, claro, ¿verdad? O sea, lo llevamos 1 hora a una terapia física, 2 horas a una terapia física, y lo regresamos a casa y lo dejamos otra vez en la parte de que es diferente y lo dejamos de introducir a la parte común, ¿no? De todos nosotros. Luego, entonces, en cuanto a la parte física, ¿qué debemos seguir haciendo con ese niño? Ok, el síndrome de Down se caracteriza, si no tiene alguna otra cosa, por su tono bajo. ¿Qué quiere decir? Son niños aguaditos. Así es. Sí, dicen, es que es flojito. No, es que su tono es bajo. ¿Sí? O sea, uno los toma de sus piernitas, sus bracitos, su cabecita, y es así como un muñequito de trapo. Hay técnicas especiales e incluso el agarrar sus piernitas, sus manitas, es una forma especial para aumentar el tono. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Siempre los tomamos de las articulaciones para poder hacer el movimiento. Sin embargo, estos niños hay que agarrarlos de lo que nosotros llamamos vientre muscular. ¿Qué quiere decir? De la carnita. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, de la carnita es donde hay que agarrarlos y movilizarlos. Con esto, nosotros estamos estimulando a nivel ya nervioso para que ese tono aumente. Y entonces empezar a trabajar lo que queremos. Por ejemplo, en un bebecito, pues que queremos el control del cuello. ¿Sí? ¿Qué le decimos cuando traen un bebé? Agárrale la cabecita porque se le va a caer. Pues sí, porque todavía no tiene control de cuello. Entonces, en estos niños va a ser un poquito más difícil ese control de cuello. Lo vamos a hacer con ejercicios. Que sus manitas, oye, ni siquiera agarra la sonaja. Bueno, vamos a estimular el tono para que el niño pueda agarrar la sonaja. ¿Sí? Y así nos vamos, para sentarse, para rodarse. Son técnicas especiales, ahora sí, como les digo, mayuguen, ¿no? Para que aumente ese tono. Ahora, y nosotros al contrario, ¿verdad? Por lo mismo que sentimos esa flacidez de esa hipotonía en el tono muscular, nos da como temor, ¿no? Y entonces tratamos de agarrarlos lo menos posible. Con pincitas, ¿no? Y es al contrario. Al contrario, agarrarlo así fuerte de todos sus músculos. Claro. ¿No? Ahora bien, el ejercicio como tal es muy importante también que se lleve a cabo, así como cuando da uno una receta. Paracetamol, 1 cada 8 horas. Bueno, pues el ejercicio, sí, también tenemos que especificar. ¿Sabe qué va a ser? 1 cada 8 horas, 10 repeticiones y a las 8 horas hacer lo mismo y a las 8 horas hacer lo mismo, ¿sí? Con esto quiero decir que sí es bien importante la plática, por ejemplo, de mi equipo, psicología, hacerle ver a la familia que su intervención es importantísima. Les comento, ¿dónde vive el niño? ¿Con ustedes o con nosotros? No, pues con nosotros. Pues entonces es donde tú le tienes que complementar esos ejercicios. Conmigo vas a venir, ¿qué te gusta? 1 o 2 veces a la semana. Pero el niño vive en tu casa. Entonces tú lo vas a hacer como si vinieras al centro.
¿sí? O sea, tenemos que hacer esa intervención muy importante con todo el equipo, ¿eh? Terapia física, ocupacional, psicología, trabajo social, ver las condiciones y ver las redes de apoyo de esa familia. Porque, como decíamos, ¿no? Ahorita por lo de la mujer, todo se lo dejamos a mamá. Y la mamá tiene que cocinar, llevar a los niños a la escuela, un chorro de cosas. Es que no me da tiempo. Pues está el papá, están los hermanos, están los tíos, están los abuelos. Entonces tenemos que ver esas redes de apoyo, porque estos ejercicios, por lo menos, 2 veces al día, o sea, por lo menos, ¿sí? Todos los días del año. Aquí no hay días festivos, no hay sábados ni hay domingos. Es todos los días. De forma continua. Así Doctora, es. me preguntan también, ¿cuál es la etapa más complicada en cuanto a edad de nacimiento de un síndrome de Down para rehabilitarlo? A Sí, ver, o sea, me preguntan que si es más fácil movilizar a un Down cuando es un bebé, claro. o si nosotros ya cuando entramos a los 2, 3 años, que ya hay la resistencia a los ejercicios, la resistencia a las obligaciones, ¿no? En esa parte, ¿cuándo debemos realmente de enfocarnos más con un Down? Cuando se es bebé. Cuando O sea, se es tenemos bebé. que dar la intervención desde que se es bebé, porque vamos a ir siguiendo el desarrollo psicomotor del niño. ¿Qué quiere decir? Primero la cabecita. Vamos a hacer que la sostenga. Después vamos de cabeza a pies. Después el tronquito. ¿Qué hace un bebé? Pues se empieza a mover y se empieza a medio girar. Incluso a veces tenemos que poner cojines para que no se caigan de la cama. Entonces, esa es la segunda fase. Vamos a hacer los rodamientos, los giros. Después, ¿qué sigue? Pues que se siente solito. Y entonces ahora vamos a intervenir para que se siente solito. Ahora, ¿qué sigue? El gateo. Wow. Bueno, parece fácil, ¿verdad? No, ahora, del gateo. Oiga, pero es que va a agarrar la tierra. No importa, por favor, es sumamente importante. Incluso está demostrado por estudios que el gateo interviene en la lectoescritura para años después, ¿eh? 0 andaderas para cualquier tipo de niños, por favor. La andadera es cómoda para las mamás, para hacer el aseo, para dejarlos ahí quietecitos. Y no, es prohibidísimo, porque vamos a bloquear una etapa muy importante, que es mover brazos de una forma independiente, mover piernas en una forma independiente. Y tiene unas fases el gateo, ¿eh? Entonces, primero que dicen, es que se está arrastrando. Perfecto, está empezando por sus bracitos. Como les decía, vamos de arriba para abajo. Okay. Después, que ahora se arrastra de pompitas. Vamos hacia abajo. Pues ahora sí como que se empieza como la patita así, ¿no? Bueno, pues ahora siguen las piernitas. Entonces, son esas fases. Sí, así, abiertamente. Entonces, después el gateo. ¿Qué sigue después? Ahora sí, el pararse. Primero pararse y después ya la marcha. ¿Sí? Si a mí me llevan un niño con Down a los 2, 3 años, tenemos que seguir la misma secuencia. Okay. No es de que sean cambios, la misma secuencia de arriba hacia abajo. Siempre, siempre, ¿sí? Obviamente cuesta más trabajo porque el niño ya es más grande, pero siguen siendo aguaditos, acuérdense. Entonces realmente, a menos que tenga otra condición, como te comentaba, tengo niños que tienen parálisis cerebral infantil más síndrome de Down. Ahí esos niños normalmente no son aguaditos, al contrario, se ponen tensos, es algo que se llama espasticidad. Se ponen tensos, se ponen muy duros y es muy difícil manejarlos. Pero ese es otro asunto. Aquí los niños Down siempre van a ser de tono bajo y lo que tenemos que es aumentar el tono para que logremos ese desarrollo, conforme les estoy comentando, de arriba para abajo. Y entonces hacer la estimulación adecuada, todo con ejercicios. Otra parte de la terapia que es muy buena, obviamente, es la hidroterapia. ¿Sí? Meterlos a natación nos ayuda muchísimo, muchísimo. Aquí, salvo que haya tenido alguna cardiopatía, pero si ya está resuelta, incluso son niños que pueden hacerla sin ningún problema. Se van a enfermar igual que un niño que no tenga síndrome de Down.
¿sí? Evitar cambios de temperatura nada más, pero el agua les favorece como no tienen una idea. Sí, bueno, de hecho, el cromosoma 21 tiene 364 genes. Cuando nosotros tenemos un cromosoma 21 de más, se ha pensado que este cromosoma 21 pues manda muchísimos genes que hacen que esto cambie totalmente. Pero curiosamente no es así. Ese tercer cromosoma 21 que se anexa de diferente manera en la formación del niño, no le da precisamente una estructura de no vida, sino al contrario, hace posible que se desarrollen en él situaciones muy diferentes a las que nosotros, los que tenemos 2 cromosomas 21, solamente realizamos. De alguna manera, tiene características físicas fenotípicas especiales que pueden ser negativas, pero también tiene muchas positivas. El chiste es saberlas encontrar, saber ver qué es ese niño con cromosoma 21 además que tú tienes para poder desarrollar su mejor estructura física posible. Y para irnos al corte, doctora, una última pregunta. Me preguntan también mucho que una de las características que tienen varios niños de cromosoma 21 es la lengua. Y entonces la gente se preocupa mucho por esta característica de tener la lengua tan grande, de tener este músculo tan grande y tenerlo siempre de fuera, ¿verdad? Siempre las personas están luchando con esta condición con el paciente. ¿Qué podemos hacer en relación a eso? Aquí tenemos la intervención de terapia ocupacional y terapia de lenguaje, ¿sí? Que es el manejo de todo lo que son los músculos orofaciales. Desde masaje a estos músculos para poderlos preparar para un lenguaje, para poder deglutir y hasta para poder meter esa lengüita. Efectivamente tienen una macroglosia, o sea, la lengua grande. Y el manejo de lo que es, vamos a llamar, la saliva, porque pues obviamente están salivando mucho, ¿no? Entonces estarles limpiando, se irritan. Entonces esto se encarga terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Es con una gasita, dedo súper limpio, uñas bien recortadas y dar masaje también por los músculos por dentro de la boquita. ¿Sí? Wow. Forma circular y también obligar a esa lengüita a que trabaje, también es un músculo. Y entonces tenemos que, oye, muévete para acá, muévete para allá, muévelo para arriba, muévelo para abajo, con nuestro dedito. Entonces es estar estimulando esa parte. Híjole, doctora, qué importante. De veras qué importante, qué bello que haya personas como usted y que nos lo cuenten, nos lo digan de esta manera. Porque el síndrome de Down es uno de los más comunes que nosotros tenemos. Y es una condición que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Sí. O sea, igual teniendo hijos cuando eres muy joven, igual teniendo hijos cuando eres muy grande, igual teniendo un montón de hijos normales y de repente por alguna condición esa división celular no se da y tú tienes la oportunidad de tener un hijo con síndrome de Down. Y luego los tenemos en condiciones económicas diferentes. Habrá personas que tengan la oportunidad de llevarlo a centros importantes. Bueno, no vamos a platicar de la cantidad de niños que maneja el Teletón, ¿no? De la cantidad de niños que están ahorita haciendo uso de esos centros. ¿Cuántos de nosotros tenemos a esos pacientes y los tenemos en casa? Viven con nosotros y con algo tan sencillo como saber qué es lo que les tenemos que hacer. Pues hacerlo, ¿verdad? Y lograr que esas personas estén totalmente incluidas con nosotros. Pues bueno, nos vamos a ir a un corte de música, pero vamos a regresar con una parte súper importantísima de estos pacientes, que es el trabajo psicológico. Regresamos. For the train holding on to me, I said, baby, cut me loose, set me free. I got what I asked for now, that much is true.
chains held me close to you. How you got me so blind I cannot see. Now, when I should be free, I know I let no sweet goodbye when I did leave. Well, you always used to say I got to you, but you get to me. You once were blamed for dragging me down at a time when my name was on the lips of everyone in this town. And I looked through the window for the sun shone through. Tried to unlock these chains on my heart, but I'd left the keys with you. How you got me so blind I cannot see. Now. Híjole, doctora, qué importante este tema, lo estamos comentando aquí entre nosotros un ratito, porque efectivamente, ¿no? Volvíamos a repetir, ¿cuántos de nosotros estamos con con el convivio con una persona con estas características y podemos aportar algo para ellos, algo para que puedan salir adelante y poder estar teniendo una vida lo más normal posible, igual que nosotros? Porque esa es la idea. O sea, no lastimar ninguna de las vidas, ni la del paciente ni la de la familia. Pero para esto hace falta mucho. Conocer, saber realmente qué está pasando con ese cerebro. Cómo funciona, cómo trabaja, cómo analiza, cómo va cambiando, de qué manera podemos sacar en él lo mejor que tenga. Y para esto pedí la ayuda, la verdad, y tengo el súper honor de tener conmigo a un conferencista pues muy especial. El doctor, él es psicólogo disruptivo. Esta es una palabra especial, una palabra diferente. Es una palabra que engloba una serie de acontecimientos que suceden en el cerebro y que se separan, pero que a la vez los podemos unir para sacar la mejor energía posible y poder realizar de esta persona su máxima expresión. Él es un científico con más de 25 años de experiencia, en los cuales ha estado en lugares increíbles, trabajando con muchísima gente desde todas las partes de vista. Monjes tibetanos, así como también otras partes que se dedican al aspecto científico desde una parte muy técnica y muy manejada como nosotros queremos, ¿no? Muy comprobable, por así decirlo. Tiene más de 30,000 horas de sesiones acumuladas con éxitos. Éxitos en todos los tipos de desarrollo y actualmente tiene un libro muy importante que maneja una técnica especial que se llama Synergy. De tal manera que es un honor, un verdadero honor tener aquí con nosotros al licenciado en psicología José Luis Bueno Shin. Hola, doctor. Muchas gracias. Gracias por este espacio porque, bueno, este tipo de programas, como con la doctora Gina, que es una especialista en el tema, y desde tu punto de vista, Lau, con este público tan ávido de conocimiento, es muy importante. Ahorita la gente está muy ocupada en el TikTok y en las redes, distrayéndose, y la verdad es que perdiéndonos en el camino, ¿no? Y es un momento de repente de ver cómo aplicamos de manera práctica este tipo de problemáticas. El tema de las discapacidades en general nos recuerdan algo muy importante de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en algún momento estamos en desventaja. En algún momento cuando estás enfermo, cuando tienes un problema familiar o cuando tienes un problema económico que no puedes pensar con claridad, pierdes en ese momento el estrés, genera esta respuesta de ataque-huida, genera un neurotransmisor llamado cortisol, que además es como hormona y neurotransmisor. El cortisol que primero nos activa para ver qué rayos vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, cuando es muy prolongado, nos taponea, literalmente nos intoxica,
la capacidad de toma de decisiones y no nos permite aprender claramente. Entonces, por ejemplo, una persona normal, entre comillas, si tú le aplicas una prueba de inteligencia, uno se da cuenta que cuando estás muy estresado, bajan tus capacidades matemáticas, de lenguaje, tus capacidades de respuesta, ¿no? Eso es una persona normal. Entonces, si le quitas la ansiedad, puede responder mejor. Y cuando tienes un tema permanente como el síndrome de Down o cualquier otra discapacidad donde te hacen desventaja todo el tiempo, los accesos, la gente que está en silla de ruedas o con muletas o con lo que sea, que no puedes accesar con facilidad, que no puedes moverte, que estás en desventaja todo el tiempo y que además te ven con cara rarita todo el tiempo, que te ven con cierto rechazo y no saben cómo tratarte, eso genera mucho estrés y genera una intoxicación de cortisol permanentemente. Entonces las áreas que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con la toma de decisiones, que tienen que ver con la memoria, con todo está bloqueado en una persona normal. Ahora, en una persona que tiene este tipo de condiciones más. Entonces, cada vez que tú ves a un niño, a un adulto con síndrome de Down o con algún problema motriz, como el caso de la displasia, o con lo que quieras, o en silla de ruedas, acuérdate de ti en los peores momentos. Acuérdate de ti mismo cuando tienes todo en contra. Ese es un gran recordatorio, porque entonces el tratamiento es para el otro y es para mí. O sea, en este momento de vida, por ejemplo, se habla de qué tan efectivo, qué tan útil es el ejercicio en cualquier estilo de vida, ¿no? Pues, por ejemplo, el ejercicio, sobre todo la oxigenación, como los ejercicios cardiovasculares, como la zumba, el pilates, el trotar, etcétera. 5 o 10 minutos de eso a cualquier persona le van a estimular el hipotálamo, el hipocampo, todas las zonas cerebrales que tienen que ver con aprendizaje, con memoria, y te van a estar previniendo de enfermedades serias. La gente que ha tenido COVID, que es una gran cantidad de la gente, tenemos grandes problemas ahora con el post-COVID, con problemas de atención, de memoria, de retención. Entonces, en este momento todos, absolutamente todos por supervivencia, tenemos que movernos. Entonces, si nos movemos en familia, si volvemos el movimiento un estilo de vida, yo he trabajado, como tú sabes, dirijo a un equipo científico en Hipatia Research Institute México. Yo empecé siendo psicólogo clínico, pero me entrené con un hombre llamado Jacobo Grinberg, que se ha convertido en un mito ahora, ¿no? Y Jacobo Grinberg investigaba el tema de la interacción entre el cerebro y el campo cuántico. Ahora tenemos en México investigaciones que rompen los esquemas de la ciencia, donde hemos encontrado a través de una gran cantidad de experimentos cómo el cerebro puede influir sobre un rayo láser o sobre la gravedad, ¿no? Esto está siendo discutido y estamos todavía investigando. Pero ese trabajo tan espectacular empezó cuando tienes todo en contra. Empezó con nuestra gente con la que trabajamos en cárceles por 15 años, en asilos, con gente, con inmigrantes en Estados Unidos. Cuando tienes todo en contra, todos tenemos algún momento en que tenemos todo en contra. Entonces, en ese momento que tienes todo en contra, uno se desconecta de la vida. Ahora se le conoce a esto como, bueno, no voy a decir el nombre técnico ni nada, pero hay una desconexión. Y el tema es cómo nos volvemos a reconectar. Pues a través de estimulación. Tenemos un juego por aquí que a lo mejor puede servir a la gente, el que llamamos ABCDE. Este ABCDE lo aprendimos de pueblos indígenas, donde tú puedes agarrar la mano de alguien, o el pie de alguien, o la parte que quieras, los hombros, lo que quieras, de ti mismo, y ya apretar, mayugar, así como si fuera una esponja, ¿no? Claro. Exprímele ese pedacito. La B es bárrele. Dale otro tipo, es como si estuviera sacándole todo lo sucio que hay ahí, barre, saca, energéticamente, emocionalmente, saca todo lo sucio. La C, dale caricias, es otro tipo de estimulación, dale caricias. La D, si son las manos o los pies, agarra dedito por dedito, porque cada dedito tiene terminales nerviosas muy particulares, a nivel, incluso con órganos. Y la E, deja ahí tus manitas como si le dieras energía. Entonces, lo que estamos buscando es tener una conexión entre lo físico, lo mental, lo emocional e incluso lo energético y lo espiritual. En este momento la gente, cuando se siente apoyada, cuando se siente contenida, cuando tiene esta estimulación no solamente física, sino afectiva, un apoyo afectivo, todos podemos enfrentar lo que sea. Yo tengo una gran cantidad de amigos que están en silla de ruedas, que cayeron en silla de ruedas después de un accidente.
Y algunos de ellos están en asociaciones, etcétera. Por ejemplo, hay un personaje llamado Santiago Velázquez, que tiene una organización que le enseña a la gente que se ha quedado en silla de ruedas, y va y es una terapia de shock, y le dice, ¿qué crees? No vas a volver a caminar. Wow. No vas a, pero ahora te tienes que hacer a la idea de que puedes seguir con tu vida y que puedes volver a ser feliz. La gente lo odia la primera vez, te juro, lo odian. Pero les enseña a usar la silla de ruedas en la banqueta, con las escaleras, porque no van a encontrar accesos. Y la gente poco a poco, con todo y lágrimas, salen adelante. Tengo una amiga llamada Roxana Pacheco Martínez, que también tiene otra organización, y de repente, gente que se quedó en la silla de ruedas, que dicen, bueno, pues tuve que salir adelante y aprender de mi condición, pero lo hacen gracias a que cuentan con apoyo de la familia o de amigos. Entonces, si esa gente logra salir adelante con el apoyo de su entorno, imagínate un niñito con síndrome de Down, ¿no? Con trisomía 21 o con alguna otra discapacidad. No se trata de ponerlos en igualdad a nosotros, se trata de ayudarlos a enseñarlos a vivir, a aprender a afrontar la vida, no a luchar con la vida, a aprovechar lo que hay en la vida, y que entre más independientes se hagan, es una carga menos para todos. Que por lo menos puedan hacerse cargo de ellos para comer, para moverse, incluso para hacer trabajos sencillos. Y eso es una carga menos para todos, pero necesitamos, por ejemplo, de espacios como el que tú nos estás dando ahora. Ay, doctor, gracias. Pues de hecho, exactamente eso comentaba con la doctora Gina hace un rato, y ella me decía, caray, yo he visto que los que tenemos la oportunidad de trabajar con pacientes de este tipo, sí vamos adquiriendo otro tipo de sensibilidad. Sí vas aprendiendo exactamente como dice el doctor Bueno, a ponerte un poquito en su lugar y a decir, caray, ¿no? Yo estoy quejándome y vi nada más a este niño. Bueno, nosotros que hemos trabajado el punto de vista pediátrico, ¿no? Que nos ha tocado estar con los niños. Pero pues también habría que hablar de los que trabajan con personas ya adultas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Pero ves el esfuerzo, esas ganas por ser, por estar, por ser incluidos. Por eso yo tenía tantas ganas de que estuvieran estas dos personas aquí que me honran. Porque ahora que estamos conmemorando las enfermedades raras, pues no podemos dejar de hablar desde el punto de vista de amor, ¿no, doctor? Incluso en cómo los vemos. Claro. Y lo que decías es muy importante, cómo los tocamos. Nadie se atreve a tocar este tipo de personitas. Ajá, creen que se van a romper o que se nos va a pegar, se nos va a contagiar. Todavía existe mucha gente así ignorante. Entonces es desde cómo los vemos, los niños aprenden, reciben desde nuestras miradas. Entonces, a lo mejor hago como un comercial, pero en el Teletón, desde que tú entras, vas recibiendo esa información de que los niños cuando entran a un Teletón, les cambia el mundo. Entran a un mundo donde nadie más los ve de la manera que ellos quieren. Ahí los niños son felices porque saben que los vemos de una manera diferente, que los integramos, que los tocamos, que hablamos con ellos, aunque volvíamos a ese tema, ¿no? De que no todo es comunicación oral, ¿estás de acuerdo? La mirada, ¿sí? Tenemos esa comunicación. Entonces, los niños con Down saben que tienen problemas en retardo del lenguaje, ¿sí? Es parte de. Ajá. Entonces, a veces ellos aprenden hasta los 6, 7 años. Cuando a esa edad, con un niño que no tenga ningún problema, ya adquirió esa capacidad como de lenguaje. Y apenas estos niños nos están aprendiendo a hablar a esa edad. Entonces, hay muchas formas de comunicarnos con ellos. A veces aprenden mejor las señas. Bueno, no pasa nada. Y ya después van a aprender la comunicación oral. Pero los papás, ya me tocó una mamá que dice, oiga, pero ¿cómo le va a enseñar? Señora, primero vamos a ver qué tipo de comunicación quiere el niño, le es más fácil aprender a él para ya desarrollarlo en el área de comunicación. Sí, esto qué importante. Y doctor, hablando de esto de la comunicación que dice la doctora, viene la otra parte, ¿no? La sobreprotección. El que entonces la familia crea que a esa persona que está discapacitada hay que sobreproteger. En relación a esto, doctor, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que aquí hay un factor muy importante. Una vez regresemos a nosotros, ¿no?
cada uno de nosotros. Nuestra forma de manejar la realidad parte del punto de vista de cada uno. Y aquí es tan malo sentirte que no puedes en la vida como víctima, así de que pobre de mí, no voy a salir adelante, y entonces se vuelve hasta una ganancia secundaria el denme todo a cambio de nada, hasta el sentir que tengo todo en contra. Entonces necesitamos aprender a afrontar la vida. Yo me dedico realmente a desafiar a la gente, por eso el tema de disruptivo, ¿no? Desafiar a la gente. Si vienen a un taller conmigo, a una terapia conmigo, les digo, no sabes en la que te metiste. ¿Por qué? Porque su gran reto es por mí y por los demás, ¿no? Entonces, a la gente que nos está escuchando, yo te diría, tu reto, ¿cómo te crees con la realidad? Si crees que te cuesta mucho, date 1 hora a la semana para ayudar a alguien. Date 1 hora a la semana. Tenemos muchos niños de síndrome de Down o con otro tipo de discapacidades alrededor. Date 1 hora, tú, dona 1 hora de tu tiempo para compartirla con otro que está en una desventaja, y para comunicarte con él. Y entonces viene, ¿quién va a aprender de quién? ¿Quién va a ayudar a quién? No lo sabemos, porque en realidad a veces pensamos que vamos a ayudar al otro y terminamos aprendiendo del otro. Y este juego de comunicación es una comunicación con la vida, con Dios, con nuestros semejantes, pero sobre todo con nosotros mismos. Actualmente hay una investigación en el mundo sobre una proteína llamada NPAS4, el NPAS4. Es una proteína que tiene que ver con la regeneración neuronal. Y las investigaciones lo que muestran es que puede esta proteína, cuando se desencadena, hacer un trabajo de regeneración enorme. Y lo están estudiando para Alzheimer, para temas de Parkinson. Pero en este tipo de casos de discapacidades puede ser muy útil. Ahora decían, ¿pero cómo lo estimulamos? A través de la estimulación sensorial. Entonces, aquí ver, escuchar, tocar, oler. Entonces, si vemos a un niñito o a una persona con síndrome de Down, no dudes en tocarlo, en mayugarlo, en sentirlo, en restregarte. Claro, con cierta, porque también existen estos temores de que si va a ser un tema sexual o no. Pero podemos aprender unos de otros. ¿Cómo? Y preguntarte, esta es la pregunta cuando veas a alguien así, en las condiciones que sean, ¿cómo sería mi vida si yo estuviera en ese lugar? ¿Cómo lo manejaría yo si me tuviera tocado estar ahí? Porque uno no sabe, o sea, ahorita caminas y en cualquier día puede pasar algo. Entonces, ¿cómo manejaría yo? Y esa empatía, este contacto de empatía, esto genera un tipo de comunicación más allá de la razón, más allá a través de estas neuronas espejo, a través de estos campos de información o incluso a nivel espiritual. Yo me formé con monjes tibetanos durante mucho tiempo. Y un día uno de nuestros maestros decía, cuando eres capaz de sentir el dolor del otro como si fuera tuyo, sin juzgarlo, cuando eres capaz de sentirlo tal como lo sentiría el otro, una de las energías más poderosas de todo el universo se activa para los dos, no solo para el otro, para los dos. Y va a beneficiar a los dos. Y entonces uno de nosotros preguntó, ¿y cómo se llama eso? Y él dijo, bueno, tiene muchos nombres, pero ustedes le llaman misericordia. Wow, así es. Y bueno, y esa misericordia, esa palabra como tal, no se necesita ser aprensivo, ¿no? No se necesita tener así la idea de que, bueno, ahora toda la protección, todo el cariño, todo el amor, porque también hay muchos, ¿no? Yo he visto a muchos padres también en el transcurso de mi vida laboral. Tratar con sumo amor al niño, pero tocándolo lo menos posible, pero interactuando lo menos posible con él, ¿no? De hecho, tenemos una forma de terapia. Ya ahorita en la mayoría de los centros afortunadamente lo están realizando. Es SEMS, que es Centro de Estimulación Múltiple Sensorial. Son unos cuartitos que tienen luces, texturas, sonidos, olores. Entonces metemos ahí a los niños, a veces es con mamis, dependiendo el número de niños y depende del centro, ¿no? Pero se recomienda mucho para que también lo traten de hacer en casa. Entonces, por medio en estos cuartos, los bebés sobre todo, también pueden ser hasta adultos, ya están ingresando adultos. Entonces, por medio de olores, luces, sonidos, texturas, estimulamos esto que estás platicando. Ajá, y bueno, no hay niño que no le guste. Claro, al principio, por ejemplo, un niño autista, obviamente tiene problemas sensoriales,
Y entonces es empezar poco a poquito a enseñarle todas esas sensaciones que tenemos cuando salimos a la calle, por ejemplo. Claro. Sí, ahorita con la pandemia tengo muchos niños que tienen muchos problemas sensoriales por la falta de estimulación, de que no fueron a la escuela, no salían a la calle y aparte en casa nos veían con el cubreboca, entonces ni siquiera aprendieron ahorita el lenguaje como se debe. Tenemos muchos niños con problemas de lenguaje porque no nos veían gesticular. Imagínate qué tan importante es la gesticulación para el lenguaje. Claro. Entonces, ese cuarto es muy importante y forma parte de las terapias de estos niños. Pues está súper interesante, Karen. Me voy a ir al siguiente corte de música para que podamos hablar de luxación congénita de cadera. Del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma. Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Cada vez que venimos al corte decimos, no, vamos a seguirnos. Pero vamos a avanzar un poquito para que la gente también entienda qué es esto de la luxación congénita de cadera. Bueno, miren, tal cual se menciona la palabra luxación congénita de cadera. Es una luxación, es un rompimiento que hubo desde el nacimiento en el cual la cabeza del fémur se salió de la cavidad que debía de contenerlo. Y entonces, cuando el niño nace, nosotros nos damos cuenta que él tiene una luxación congénita de cadera. Desde que estaba en el vientre de la madre, ya nació de esta manera. ¿Por qué está dada? Está dada por cuestiones ambientales, está dada por situaciones, se cayó la madre, se bloqueó, etcétera. Está dada porque el niño se acomodó mal y vino, vulgarmente le dicen, viene de nalgas, ¿no? Entonces, está dada porque a la hora de que lo sacaron tenía los huesos muy blandos y dieron a cabo la luxación. Es una enfermedad que puede tener efectivamente un bis hereditario. Sí, mucha gente que tuvo luxación congénita de cadera llega a tener hijos que vuelven a tener la malformación. Sí, esta suavidad que tiene el hueso del fémur conectado con su articulación y se desplaza. ¿Por qué es importante la luxación congénita de cadera? Porque desde el nacimiento resulta ser terrible para los padres tener un bebé que tienen que traer enyesado o tener un bebé que tienen que tener totalmente inmovilizado y que no saben cuánto tiempo van a padecer con esto. Déjenme decirles que esta luxación, a lo mejor si los primeros años lo toleras,
No me pregunten por ahí de los 35, 40, lo que llega a pasar con la gente que tiene una luxación congénita de cadera cuando nace. Por eso es tan importante. Esta es una enfermedad congénita, no genética, ¿ok? Puede tener un bis hereditario, pero no es genético. De tal manera que nosotros tenemos que saber que le puede suceder a cualquiera, ¿sí? Cualquier persona puede tener un hijo o estar en las condiciones de haber nacido con una luxación congénita de cadera. Y yo le pregunto a la doctora Gina, doctora, ¿cuál es el método más normal para controlar una luxación congénita de cadera? Bueno, la luxación congénita de cadera, pues muchos papás, médicos incluso, hacen la diferencia con se equivocan mucho con la displasia congénita de cadera. La displasia es cuando la cabecita, lo que tú mencionabas, del hueso, ahora sí que la parte de arriba de la cadera, no se formó, o sea, esa casita no se formó. Y a veces va acompañada de la luxación, o sea, la cabeza del fémur no se acomoda en el centro, ¿sí? Son dos cosas diferentes, muy similares. Las dos hoy en día se detecta a temprana edad porque ya está establecido, bueno, incluso ahorita está en algunas leyes por ahí, de que se haga también lo que es el tamiz de cadera, así como se hace el tamiz metabólico. Ajá. Bueno, ahora ya está probado que se tiene que hacer el tamiz de cadera. Con esto vamos a prevenir precisamente todas las complicaciones. Entonces, se menciona que es importante a las 2 semanas hacer un ultrasonido, no radiografías, porque a veces por la edad ósea no se puede detectar estos problemas. Y volverlo a repetir a las 4 semanas si es que tenemos como sospechas o incluso lo que tú mencionabas, ¿no? Hay ciertos factores. Oye, pues fíjate que es mujer, es la primer hija, porque son factores, ¿eh? Claro. O la mamá lo tuvo, o la abuelita lo tuvo, o la tía lo tuvo. Entonces, repetirlo a las 4 semanas, el ultrasonido, y ya de ahí ya es ultrasonido y radiografías, y ya depende ahí ya el ortopedista pediatra lo que él determine, ¿sale? Perfecto. Entonces, el tratamiento, como tú bien lo decías, al principio son unas como férulas, ¿ok? Entonces, son doble pañal, triple pañal. Si esto no corrige, entonces ya se enyesa, ¿sí? Pues nos vamos a tener que quedar aquí, caray, me da una pena. Se nos acabó el programa en el momento más interesante, pero bueno, vamos a hacer otra sesión que nos marque esta pauta. Doctor José Luis, ¿qué nos quisiera decir para terminar? Yo creo que todos podemos participar en esto, siempre es un recordatorio, la vida es una metáfora. En este momento hay muchos jovencitos encantados de querer hacer TikTok. Entonces yo les diría, persigan a la doctora Gina, tiene mucho que aportar. Háganle cápsulas de 1 minuto. Existe esto que es el microlearning, el aprendizaje en cortito, en 1 minuto. Entrevístenla, sáquenle partido, que nos den cada capsulita de 1 minuto de manera muy atractiva. A lo mejor ella está tan ocupada que no puede hacer esto, pero los jovencitos ahorita o jovencitas que quieren aportarle a otros, es una manera de hacerlo, persíganla. Otra manera es, si hagas lo que hagas, invítate a un niño con síndrome de Down un día a tu trabajo, 1 hora, a que vea lo que es la vida y tú aprende de él. Invítate a alguien que tiene displasia de cadera o que tiene cualquier discapacidad, involúcralo en tu vida, involúcrate en la vida de él. Y entonces todos hacemos algo por todos, creando una inteligencia colectiva que nos va a beneficiar a todos. Gracias por tu programa. No, al contrario. Muchas gracias, Doctora muchas Gina. gracias. No, fue un honor. Quiero que sepan que están abiertas todas las redes sociales para las preguntas que necesiten, todas las redes sociales de Genética y más para conectarse con la doctora Gina, con el doctor José Luis. Doctora Gina, ¿algún lugar en especial que quiera que la contacten? Mi Facebook es @GinaRebollo, ese es mi alias. También estoy en Instagram y Gina en el Rebollo. Facebook, Gina Rebollo. Y pues después te paso mis datos también. Estoy ahorita en el DIF Naucalpan, en el CRIS Teresa de Calcuta, que está enfrente del CCH Naucalpan. Y ahí voy a estar ya todos los días a partir de la siguiente quincena, ya de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. Para cualquier cita, niño, adolescente, adulto,
cualquier discapacidad. Perfecto, excelente, doctor. Yo me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como JL Bueno Shin, S-H-I-N, Shin, como Chin, pero con S, Shin, JL Bueno Shin o José Luis Bueno Conferencista. Búsquenme, mi trabajo básicamente es con bloqueos severos, con situaciones muy costosas y complicadas, pero lo más importante aquí es, bueno, tenemos videos, tenemos una gran cantidad de aportaciones, hoy en la noche tenemos una entrevista a las 8 de la noche, pero esto es importante, la participación colectiva en todo lo que hacemos es muy, muy relevante en este momento, todos ayudamos a todos. JL Bueno Shin y en Instagram o en Facebook. Pues muchísimas gracias. Voy a hacer todo lo posible por volverlos a tener conmigo en otro programa tan interesante como este. Les damos las buenas tardes, pásenla excelente. Nos vemos el próximo miércoles. Si tienes alguna duda o deseas que tratemos un tema en especial, contáctanos al correo genéticaymás@gmail.com o escríbenos al Twitter @genética_y_más o en Instagram genética_y_más. Every night I hope and pray a dream lover will come my way, a girl to hold in my arms and know the magic of her charms, 'cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love oh so true, and the hand that I can hold, feel you near as I grow old. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Someday I don't know how, I hope she'll hear my plea. Some way I don't know how.